Y aquí comenzamos la segunda etapa. Ay, que no me subí los pantalones y voy a pisar el agua. Esta es la parte que está mejor y el trayecto más largo, que nos lleva hasta el acueducto y hasta la mismísima Peña Cortada. Como se puede ver, estamos a una gran altura. Aquí se ve que se ha metido la mano del hombre aquí. No sé por qué razón. Pero bueno. Y esta es la parte en la que entramos. Como ven, casi en las entrañas de la montaña. La piedra casi toda hecha a mano. Casi toda, no, toda. Ah, me quiero ver ahora en la balsita esa de agua cómo paso. Che, llegué. Ya, ahora hay que cruzar por ahí sin mojarme los pies y sin que se me caiga el teléfono. Chachán. No, carajo. Chachán. Y bueno. Me parece que el teléfono. ¿Qué? Nada. Te callás, no se me va a Que el caer. teléfono nada, eso justamente. No, no van a dar el teléfono. ¿Para qué esta se mueve? Chan, chan, chan. Bueno, logré cruzar. Las piedras son más seguras que el... Buenas. Buenas. Digo que las piedras son más seguras que el rolo ese de madera. Y ahí seguimos caminando por todo lo que era el acueducto, dentro de la montaña. Nos metemos debajo de la piedra. Los hombres en París. Esto es en Chelva. No se confundan. Otra vez, otra balsita más. Hace equilibrio. Tendríamos que llevar restos de esta agua. ¡Ah! Que se me cae el pie. Y seguimos. Ahí está saliendo. Allá vemos la Peña Cortada. Hasta el otro lado. Se me está quedando muy oscuro. ¿Lo ves a pesar de la falta de luz? Sí, se ve muy bien. Nos seguimos metiendo otra vez dentro de las cavernitas, agachando la cabeza para que no nos golpeemos la guampa. Eran tan chulos que tenían hasta sus ventanitas para tener sus vistas panorámicas. Que esto creo más bien que se haya derrumbado la piedra y hayan quedado estas aberturas porque se ve como rotas ahí. Y hacia abajo. Las chicharras nos reciben con sus cantos.
Y aquí se puede sentir el viento en la mismísima piedra cortada, peña cortada, todo hecho a mano. Se puede ver esa altura que es importante para que tengan relación de tamaño, la altura que tiene ese corte de la peña. Y sopla el viento. Todo hecho a mano también, el corte de la peña. El árbol aquel allá, cómo está salido en el medio de la... Uy, el sol. Y aquí desembocamos en un acueducto romano que vamos haciendo toda la vuelta. Me quedaba encandilado. Vamos a ver. Ya no. Cruzar. El viento me empuja mucho. En la roca tiene que ser porque en las ramas. Y aquí estamos terminando el video, despidiéndonos desde arriba del acueducto. Y damos fin aquí para que vean